bones, collacies y collacios. Quitamos una vegada más en este directo na Alderiques, nesta plataforma digital de contenidos audiovisuales nasturiano. Davosles más fondes gracias por estar al otro lado. Como veis, si estáis viendo ahí na pantalla, estamos en directo, son les 20 horas 48 minutos de este viernes 21 de xenero de 2022. Neste caso, güey, toca falar de fútbol. Acordaivos que estamos en directo tanto aquí en el Twitch como también na nuestra página web alderiques.com y que nos presta por la vida que estéis al otro lado sofitando este proyecto audiovisual. Como vos digo, una de las cuestiones que nos presta por la vida es afondar en toles temáticas extremaes, bueno, que a mudar de palo, un día falamos de política, otro día de deporte, güey toca deporte y concretamente fútbol. Vamos a anunciaros que la intención que tenemos es la siguiente, falar de los dos máximos representantes futbolísticos en Asturias, que son el Sporting de Xixón y el Real Uvieu. Vamos a hacerlo con dos convidados especiales. Vamos a hacerlo con dos periodistas que van a falar con nos, que siguen la actualidad de ambos equipos, del equipo de Xixón como del equipo de Uvieu, y vamos a separarlo en dos directos. Y güey, tócanos falar del Sporting de Xixón, y para ello sabéislo, que es una cuestión que hacemos da vezu, y es saludar, y ya lo tenemos per ahí, a Pablo Rodríguez Guardado, que es periodista especialista en deporte de Asturias.com. Pablo, muy buenas, ¿cómo estás? Una vegada más. Muy buenas, Samuel, ¿qué tal todo? Muy bien, y préstanos mucho que teas con nos una vegada más. Como está viendo la siente ahí na pantalla, estamos en directo, tanto lo que hay en el Twitch como en la página web. A ti no te preguntamos el cómo te sientes en Twitch, porque ya entraste varias vegaes, y en este caso vamos a hablar un poquitín de lo que no es exactamente la mitad de la temporada, pero prácticamente, ¿no? La mitad de la temporada de esta segunda división, ¿no? Sí, no sé la jornada exacta actualmente, pero bueno, sí, esa jornada 23 Sí, 23 o 24, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, más o menos como son 42 jornadas, queríamos eso, falar de la mitad de la temporada del Sporting de Xixón, falar, güey, de fútbol. A lo primero, para ir entrando un poco en farina, ¿qué balance se puede hacer de esta primer parte, o esta mitad, vamos a ser más exactos, esta mitad y un cachín más del Sporting de Xixón, del equipo de Xixón? Pues nada, la verdad que puede decirse muy poco por el tema de que hay dos partes muy extremas. Empezó muy bien el Sporting en la jornada número 10 iba el líder, que te va primer clasificado, y en la jornada 23 que estamos de Paez va 15º. Y un poquitín misterio, o sea, dos partes muy extremas. En la primera el equipo empezó muy bien, con buenas sensaciones y bueno, con mucha suficiencia, y bueno, hasta el punto de estar por encima del Almería en la jornada 10, que el Almería es el gran favorito de este año, de transatlántico, puede decirse. Y ahora el Almería debe sacar al Sporting 20 y pico puntos, ¿sí? Sí. Y el equipo tuvo una versión increíble que no se explica, y ahora ya está a mitad de la tabla, casi mirando más para abajo que para arriba. Sí, llamó eso, y era uno de los temas que tenía preparado Pablo. Llamó mucho la atención porque el Sporting entamó con mucho fuego, entamó con mucha fuerza, eso, líder, ganando, y de secute, Darreu, el equipo entamó a perder un partido, otro, y llegó un momento que sacó de 24 puntos posibles 2, una cosina asemellada, ¿no? Sí, números de descenso, y bueno, de echar al técnico a cualquier otro equipo. Sí, ¿y por qué? Tú que sigues la actualidad del Sporting, o sea, ¿qué es lo que camudó, lo que llamó mucho la atención a los aficionados en general al fútbol y más a los del Sporting? ¿Qué es lo que camudó para que un equipo que entamara, no sé si fueron 8, 9, 10 jornadas también, de repente diera esa evasión? La derrota en Cartagena fue el primer tropiezo, que a partir de ahí, bueno, no parece que no llevan tu cabeza. El Sporting tuvo dos partidos muy buenos contra el Almería y el Valladolid,
precisamente, que se perdieron, en el caso de Almería en el minuto 92 o en el 93, en el último set del partido, y parece que lo que fue un bache de juego, una bache de resultados, convirtióse luego en un tema casi psicológico, puede decirse, porque bueno, el equipo llevará que tuvo bases, y Rosas también una base muy importante en aquella parte de temporada, y luego tuvo, bueno, el virus FIFA con convocatorias de jugadores, bueno, de los sub-21 fueron Grajera y Gaspar, de aquella que fueron porque estaba Guille lesionado, Puma con Panamá y Jurjevic con Montenegro, que yo también fue cuando ya hizo lo del COVID que pilló ahí en Montenegro. Pues una asuntanza de todo que al final se traduce en una mala racha y pues mi pérdida de confianza y yo que también se vieron las carencias del equipo, ¿no? Este año el equipo, la parte de atrás, está más feble, sufre más, no sé mucho la baja de Javi Fogo, antes jugaba Javi Fogo detrás de los pivotes un poquitín, haciendo un labor ahí de ancla del equipo. Este año no está, pues está por un juego más ofensivo, que bueno, parece que puede venir por ahí porque tiene explicación de la parte del bashón defensivo, pero bueno, no se explica, la verdad que debido a ser el equipo que está ahora mismo, bueno, pues quitando el otro día que se ganó en Ibiza, el equipo está pues muy tocado. Sí, eso, y de todas maneras parece que ahora recuperó un poquillín, ¿no? Bueno, está teniendo resultados un poquillín más curiosos, ¿no? No ese entamu tan bono que tuvo a los principios de temporada, pero parece que ahora que agarra un poquitín más de fuego, ¿no? El Sporting, bueno, en Copa del Rey tuvo muy buena actuación. Claro, estás jugando con equipos de mayor categoría que, bueno, que te da un plus de motivación. Y tampoco se puede tomar como referencia. La verdad es que en Liga el otro día pues un día se iba a ganar, quitándolo de Ibiza. Yo creo que no están perdiendo ahora, que bueno, que parece que el equipo empata, no pierde partidos, pero bueno, que cuesta mucho ganar. Cuesta igual, y eso también lo tiene contra el Cádiz en Copa y al final ves que el equipo no funciona. También puede ser un tema mucho eso, tema de presión de los jugadores, de querer ganar, muchos factores. Cuando tienes una dinámica mala, pues me parece todo bien mal dado, ¿no? Sí. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.